Hola, hola amigos y amigas de Psique Académica. En esta ocasión hablaremos sobre los mecanismos de defensa desde el psicoanálisis, cómo se definen, cuáles son sus principales objetivos, ventajas y desventajas y cuántos mecanismos de defensa existen. ¿Qué son? Se conocen como mecanismos de defensa aquellas reacciones automáticas a las que acude la mente de forma inconsciente cuando nos enfrentamos a situaciones de amenaza o que emocionalmente son difíciles de manejar. El cerebro humano, de forma automática, activa los mecanismos de defensa para proteger e intentar mantener el equilibrio psicológico y evitar el dolor y el sufrimiento. Principales objetivos de los mecanismos de defensa: minimizar o reducir la ansiedad o la angustia, activarse de forma automática sin acudir a la conciencia y conservar el equilibrio psicológico y mental. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los mecanismos de defensa? Ventajas: proteger la identidad, sirven como primera línea de defensa de la mente, minimizar la conciencia que da fuerza a la ansiedad. Desventajas: evitación de hacer frente a los conflictos reales, nula o poca conciencia de la realidad, autoengaño y falta de control ante las situaciones, es decir, irresponsabilidad emocional. ¿Cuántos mecanismos de defensa existen? La realidad es que existen muchos, que son muchas las formas en las que nuestro inconsciente opera frente a las amenazas. A continuación hablaremos de algunos de ellos, los más comunes. Negación. Como su palabra lo indica, hace referencia al hecho de negar emociones o sentimientos. La negación puede activarse cuando surgen situaciones o noticias que son emocionalmente fuertes o impactantes. Algunas veces la negación se da de forma temporal y a medida que la persona busca ser consciente de la realidad, va saliendo del estado de negación. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido o una ruptura en la relación amorosa pueden activar ese estado de negación. La proyección hace referencia al hecho de atribuir algo nuestro propio a otra persona. Es decir, ese algo pueden ser sentimientos, emociones, deseos o pensamientos que son más fáciles de tolerar si vienen del otro que reconocerlos en nosotros mismos. Por ejemplo, decir que el otro siempre se ve amargado solo porque ese otro es muy serio. Esto podría referir un sentimiento de amargura latente en nosotros mismos y que no queremos reconocer, por tanto lo buscamos en los demás. La regresión hace referencia a volver a actitudes infantiles o adoptar conductas que hacen parte de las etapas del desarrollo del infante, cuando se presentan situaciones que no queremos o no somos capaces de enfrentar. Este mecanismo se mantiene hasta que la persona logra sentirse segura, capaz y cuenta con los recursos emocionales para afrontar la situación. Por ejemplo, cuando vemos a un adulto hacer berrinches por algo que no sale como él quiere, o cuando un niño de 10 años, ante la llegada de un hermanito, decide hablar como bebé o chuparse el dedo, ya que se puede sentir amenazado, desplazado o celoso porque el bebé le quite la atención de sus padres y no sabe cómo enfrentarlo. La represión, como su palabra lo indica, este mecanismo de defensa opera a través de reprimir o olvidar situaciones o experiencias que generan malestar y dolor o han sido traumáticas. Por ejemplo, las personas que sufrieron algún abuso sexual olvidan muchos elementos del suceso o incluso de la edad o el contexto en el que estaban cuando este evento sucedió. Desplazamiento se refiere al hecho de mover la energía hacia un objeto, es decir, los sentimientos, pensamientos o deseos que no podemos afrontar los trasladamos hacia un objeto o actividad que no sea tan amenazante. Por ejemplo, cuando se pelea con la pareja y la pareja decide no dejar que el niño vea la familia de dicha pareja, o cuando en medio de mucha ira buscamos comer en grandes cantidades. La sublimación se refiere a la acción de buscar satisfacer deseos ocultos o deseos oscuros a través de situaciones o actividades que sean socialmente aceptables. Por ejemplo, cuando una persona agresiva se dedica a practicar boxeo. La formación reactiva se activa cuando nos enfrentamos a una conducta propia, pero que nosotros mismos no aprobamos y decidimos actuar de forma contraria al deseo.
Por ejemplo, cuando eres infiel a tu pareja y en lugar de contarle, decides invitarla a comer o a darle grandes regalos. Y por último, la intelectualización hace referencia a la acción de aislar los sentimientos, pensamientos o deseos de la vida personal y llevar toda la atención a una sola cosa o situación. Por ejemplo, las personas adictas al trabajo que se aíslan de las situaciones de su vida personal y solo se dedican al trabajo. Esto ha sido todo por esta entrega de Psique Académica. Muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estés. Chao, chao.